Pero Ramón de Ramones entra en hacer baliza con don Ramón María del Valle Inclán. ¿Por qué don Ramón María del Valle Inclán no es este Ramón de Ramones? Me he vuelto porque ha habido un relámpago. ¿Por qué Ramón de Ramones no es Ramón María del Valle Inclán? Aquí, bueno, en fin, los ramonianos de Valle Inclán podrían rebotarse y enfadarse, porque claro, don Ramón María del Valle Inclán también tenía su pedazo de tertulia. Lo que pasa es que, claro, al irse a Italia, quien fue a Sevilla perdió su silla, aunque sea a Roma, como lo de la silla de Fernando. Bueno, puede ser que... Pero es que Ramón Gómez de la Serna también se fue. Dejaron vacante la sede del ramonismo. Pero claro, ramonismo es un término acuñado por Ramón Gómez de la Serna. Dice, sí, sobre esto de que sea preboste de los ramonianos. Sí, es la continuidad de mi tarea del faqueque, que creo que ese oficio de preboste de los ramonianos es precisamente el que le da este disfraz con estas condecoraciones, a pesar de que él dice que no tiene premios porque no se presenta a concursos. Está organizando el Festival de las Greguerías en la Casa del Lector. Vaya, no sabía que existiera esa casa. La Casa del Lector. Bueno, dice que esa es su continuidad, esa es la continuidad de su tarea como alfaqueque, recuperar la permanencia de la memoria de estos personajes. Dice, a propósito de esto de la Casa del Lector, la casa encendida, la casa del lector, la casa del pueblo, la casa de Dios, todo el mundo tiene su casa. No entiendo por qué hay tanta gente que tiene que ducharse en la casa de baños, si hay casas para todo el mundo. Pero claro, hay casas para los intangibles, para los abstractos y la casa encendida. Gracias a esto de la Casa del Lector es gracias a mi gran amigo César Antonio Molina. Es el segundo festival porque el primero lo hice en el Ateneo cuando fui vicepresidente. Dice, bueno, ahora Amestoy descubre la pólvora, suelta la bomba ahí, suelta la noticia. Fue amigo de Azorín, Gutiérrez Solana Ocela. O sea, no sabíamos, no se podía saber. Y dice, sí, Camilo, escribí una biografía no autorizada porque no consulté con él. Me toleró todo menos una broma sobre su segunda esposa. Tranquilos, voy a presentar a su hijo, a Camilo José Cela Conde, y habrá ocasión de decir lo que no dije al presentar a Camilo José Cela. Una broma sobre su segunda esposa. Bueno, su segunda esposa. Dice, no me lo perdonó y fue el final de nuestra relación. Dice, Amestoy amigo de sus Pacos, Umbral y Nieva. Dice, a Umbral, de hecho, a Paco Nieva le dedica, Paco Nieva, perdón, Francisco Nieva, yo no lo he conocido, yo no he comido con él nunca, yo no he tenido ese gusto, así que no me acuerdo de qué biografía empezaba citando. Claro, que empieza por un personaje y se pone a hablar de... Por cierto, grandísima presentación la edición de Mío Jardier. Pues ahora yo no me acuerdo de dónde hablaba de Nieva. Lo lógico sería que fuera en la de... Pues no me acuerdo. Quizá en la de Ramón de Ramones. O puede que en ninguno y me estoy confundiendo con... Bueno, creo que me estoy confundiendo con otro biógrafo que presentaré pronto. Creo que sí, que me estoy confundiendo. Bueno, ahí está Francisco Nieva, que también tendrá su presentación. Gran amigo de Francisco Nieva, que para él es Paco. Para mí no. Paco Umbral. Bueno, claro, he dicho antes Paco Raval en lugar de don Francisco Raval. Es cierto que ahí lo tomo como nombre artístico. No es que tenga una confianza que no he tenido, por desgracia, nunca. No lo he conocido, no sé nada de la vida personal, ni he comido junto a Paco Raval para llamarlo Paco. O sea, don Francisco Raval. Francisco Raval. Si lo he dicho es porque podemos entender
que es su nombre artístico como actor, como también se dice Conchita Velasco, pero decir Conchita ya no tiene mucho sentido. Ahora es Concha Velasco, doña Concha Velasco. Mis oyentes argentinos estarán disfrutando mucho de este segmento. Bueno, para ellos Paco, para mí Francisco Umbral, Francisco Rabal, Francisco Nieva. Dice, a Umbral yo le vi llegar al Gijón, lo cual es muy relevante porque Francisco Umbral tiene ese famoso libro que es La noche que llegué al Café Gijón. Así que hay dos versiones de esa historia, la de Umbral y la del Alfaqueque y la de más gente, ¿no? Pero a Umbral, dice el Alfaqueque, yo le vi llegar al Gijón. Era un joven que venía de Valladolid y se iniciaba con muchas dificultades. A Nieva le conozco desde la adolescencia, de la plaza de Antón Martín, donde vivía con su familia. Dice Amestoy, siempre opuesto al madrileñismo castizo, al madrileñismo casposo, en la línea ramoniana. Sigue Amestoy. Desde el punto de vista cultural, han ocurrido muchas cosas en Madrid a lo largo de su vida, entre ellas la movida. O sea, me hace gracia que diga que la movida es una cosa que ha pasado desde el punto de vista cultural, como si la movida no fuera básicamente meterse de todo, drogarse, bueno, lo que decía el viejo profesor, o el querido profesor, o lo que sea, el autor de una obra sobre la picaresca, precisamente, don Enrique Tierno Galván. La movida básicamente es don Enrique Tierno Galván, que sale al balcón sin saber mucho lo que está diciendo, ni poco ni mucho. Por ahí flota o fluctúa una teta de Susana Estrada, no sé si es en la misma ocasión. La movida es Enrique Tierno Galván saliendo al balcón diciendo, seguramente sin entenderlo muy bien, que el que no esté colocado, que se coloque y al loro, mientras las cifras de contagios de expansión del SIDA aumenta exponencialmente, una auténtica brutalidad. Y lo que no es el SIDA, que son las prácticas que conducen a la adquisición de ese virus bastante más terrible que el que nos aqueja ahora, bastante más terrible. Y me refiero a ese crecimiento exponencial que es la heroína, esa moda de la heroína que seguramente si no se hubiera prohibido, al no estar mezclada con yeso y con porquerías, no habría tenido las consecuencias que, aunque claro, de compartir jeringuilla eso ya no va. Eso es, si la heroína fuera legal, sería más barata y daría para comprarse jeringuillas nuevas y no habría que compartirlas y el SIDA no habría tenido la expansión que tuvo. Ese es mi razonamiento de hoy a favor de la legalización de todas las drogas. Bueno, pues le pregunta por la movida y él dice, siempre estos movimientos, como está pasando con Atentos 2015, esta no la he visto venir, como me dijo alguien en un comentario, esta no la había visto yo venir. Dice, siempre estos movimientos, como está pasando ahora con Podemos. Fue una regeneración de Madrid, se había caído en una languidez parecida a la que estamos viviendo ahora. Fue importante. Claro, Ignacio Amestoy es un periodista de raza. Estaríamos locos, estaríamos viviendo en una realidad paralela, nos habríamos metido todo lo que se metieron en la movida y más, y estaríamos como Max Estrella abandonados en una cuneta con un décimo de lotería premiado, porque esto es como un décimo de lotería, si no lo aprovecháramos. Pregunta Ignacio Amestoy, por cierto, ¿cómo ve Podemos? Es que si no pregunta esto, vamos, es para ponerle una demanda a El Mundo. ¿Qué están haciendo con el dinero de sus suscriptores? Están malversándolo. He hablado con Pablo Iglesias. Es un movimiento precursor, necesario. Es una catarsis, utilizando la palabra griega que viene muy bien a la situación actual. Lo cual no quiere decir que Podemos vaya a gobernar nunca, porque creo que va a ser un partido bisagra. Bueno, él no quería premios, pero hay una condecoración plena, efectivamente,
Yo tampoco creo en 2021 que Podemos vaya a gobernar nunca. Ha sido un partido bisagra y está empezando ahí a hacer cosas raras. No, ahora está lloviendo, sí, con relativamente fuerza. Gobernar no va a gobernar nunca. Eso, o sea, ahí el alfaqueque estaba certero. Ahora bien, es un partido precursor, como era precursor Ramón Gómez de la Serna de todos los sismos, en castellano, en catalán, en Iberoamérica, claro, por supuesto, donde acabó. Es un precursor, pero claro, lo que debería haberle preguntado Ignacio Amestoy, no lo ha hecho, ha cogido el hilo de Podemos, ahí sí la ha visto venir, ahí sí lo ha hecho bien, pero no le ha preguntado, ¿precursor de qué? ¿Precursor de qué? Esa era la última pregunta de vida, pero aquí se cierra la entrevista. Hay una pequeña nota biográfica, bueno, precursor de... Ya lo veremos, ya iremos viendo. 2015 creo que puede coincidir precisamente con tener cerca ese famoso 15M que no sirvió de nada y que quedó en nada y que comento por extenso, no porque me interese el 15M, que me importa, sino por comentar la obra de otro Castro que no es Américo, que no es Raúl ni Fidel, pero que es otro referente de la izquierda, cada vez menos por fortuna, porque yo, parafraseando a Heinrich Böll, que decía que cuando un soldado empieza a pensar, empieza a dejar de ser soldado, pues cuando un izquierdista empieza a pensar, empieza a dejar de ser izquierdista o derechista o falangista o cualquier partido. Cuando alguien empieza a pensar, empieza a dejar de tener un ismo, a no ser que sea como los ismos de Ramón, que eran casi todo ismos de una sola persona. Picasismo, ramonismo, claro, evidentemente ramonismo, picasismo, y luego algunos que, bueno, eso ya cuando comente la obra de Ramón, pero claro, hay algún ismo que no tiene el nombre de su autor, pero que prácticamente es un solo creador. Huidobro, por ejemplo, con el creacionismo, no se llamará huidobrismo, pero el creacionismo es huidobrismo y el ultraísmo es Cansino Sassens. Que puede estar ahí por ahí naturalmente Borges, pero claro, Borges, madre mía, Borges es borgesianismo. Así que los ismos buenos son los de una sola persona, los que crea uno solo. Cuando un escritor, autor, pintor empieza a pensar, abandona su ismo, y cuando un ciudadano lo hace, evidentemente abandona su ismo político. La noticia biográfica dice que nació el 5 de agosto de 1926, inexplicable esa fluctuación no tiene sentido esa fluctuación con 1936, en el Rastro, donde ha vivido siempre. Bueno, esto es mejor que lo que vi a propósito del autor de la edición del Tiempo Amarillo de Fernando Fernán Gómez, Luis Alegre, que Wikipedia decía dónde vive en Zaragoza, sé dónde vive. Bueno, aquí vivía en el Rastro, pero evidentemente vivía en una casa, no quiere decir que estuviera ahí, que solo pudiera ducharse los días de Rastro, vivía en una casa, o sea, vivía en el Rastro. Claro, es que, cierto, a la zona se le llama el Rastro, sí, donde se hace el Rastro vale, e incluso yo diría que es al revés, que el Rastro se llama por el... Bueno, para eso tendríamos que acudir al famoso libro, que es uno de sus más aclamados volúmenes, de Ramón Gómez de la Serna sobre el Rastro. Tiempo tendremos cuando hablemos de Ramón Gómez de la Serna por sí y para sí. Estudió en San Isidro, por el que pasaron Baroja o Marañón, y ya digo que se queda corto. Pasó Lope de Vega, pasó Calderón. Claro, pasó Benavente porque... está visto que en el mundo tiene que haber de todo. Pero vamos, vamos. Van a comparar la edad de plata con la edad de oro. La edad del chocolate con la edad del café. Y la edad del copazo. Tuvo de profesores a Montero Alonso, el periodista Monterito, y a Ibáñez Martín. Yo creo que está pensando en Ibáñez Marín. Dice que fue ministro de Franco. Claro, el ministro de Franco era Ibáñez Marín, pero
Voy a buscar por si acaso Ibáñez Martín, a ver si mi conocimiento de los ministros de Franco es deficiente y no me he hecho con todos los Pokémon. Ministros de Franco, hazte con todos, como si fueran Pokémon. Ibáñez Martín, creo que sí puede ser un error mío. Ibáñez Martín, sí, ministro de Educación de España, y puede ser que sea un lapsus mío y que Ibáñez Marín sea un político del siglo XIX. José Ibáñez Marín, eso es. José Ibáñez, sí, eso es. José Ibáñez Marín, nacido en Enguera en 1868 y muerto en Melilla en 1909. Claro, Ibáñez Marín es un político del siglo XIX. Tanto Ibáñez Marín como Ibáñez Martín son en general nombres de calles que pueden ser importantes, pero que nadie recuerda quién es quien les da nombre. Y ahora que lo estoy viendo, sí que me preocupé una vez de ver la obra de Ibáñez Marín, que tiene y no poca. Sí, me acuerdo que estuve viendo sus recuerdos de Toledo, así que ha sido un lapsus especialmente imperdonable que haya confundido Ibáñez Martín con Ibáñez Marín. No, el ministro de Franco, Ibáñez Martín, está bien, perdón, que fue ministro de Franco. Tras pasar por Derecho, entró en el periodismo en Escorial, que no lo llamaría yo propiamente periodismo si se trata de una revista, una publicación más cultural que noticiosa. Con Ridruejo, Laín y Rosales. Siguió con Víctor de la Serna, Gutiérrez Répide en Informaciones y con Juan Pujol, o Pujol si queremos, en Madrid. Factotum de la recuperación del Ateneo con la democracia y sigue batallando. Se me está acabando la batería, suficientemente presentado queda, lo trataremos al tratar de sus biografiados.